Un vidrio es un material metaestable que se ha endurecido y se ha hecho rígido sin cristalizar. Un vidrio se parece a un líquido subenfriado por debajo de la temperatura de transición vítrea. La rapidez de contracción volumétrica se reduce y el material puede considerarse como un vidrio. En lugar de un líquido subenfriado, al unir tetraedros de sílice u otros grupos iónicos, se obtiene una estructura de red sólida, pero no cristalina. Se puede reforzar mediante diferentes tratamientos térmicos, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas y propiedades superficiales. Los vidrios de silicato son los de más uso. La sílice fundida tiene un elevado punto de fusión y los cambios dimensionales durante el calentamiento y enfriamiento son pequeños. Sin embargo, los vidrios de silicato contienen óxidos adicionales. Aunque los óxidos como la sílice se comportan como formadores de vidrio, un óxido intermedio, como el óxido de plomo o de aluminio, no forma vidrios por sí mismo, pero se incorpora en la estructura de red de los formadores de vidrio. Un tercer grupo de óxidos, los modificadores, rompen la estructura de red y finalmente hacen que el vidrio se desvitrifique, es decir, se cristalice. En los vidrios de silicato modificados, los modificadores rompen la red de sílice si la relación oxígeno a silicio aumenta en forma importante. Cuando se agrega sueróxido de sodio, por ejemplo, los iones de sodio entran a huecos dentro de la red en lugar de convertirse en parte de la red. No obstante, el ion de oxígeno que penetre sí se convierte en parte de la red. Cuando esto ocurre, no existen suficientes iones de silicio para combinarse con los iones de oxígeno adicionales, y la red cristalina se conserva intacta. En última instancia, si la relación es elevada, hace que los tetraedros restantes de sílice formen cadenas, anillos o compuestos, y entonces la sílice ya no se transforma en vidrio. Cuando esta relación es mayor a unos 2.5, es difícil la formación de vidrios de sílice. Cuando es superior a 3, se forma el vidrio solo tomando precauciones especiales, por ejemplo, el uso de alta rapidez de enfriamiento. El tratamiento térmico consiste en someter un material a cambios específicos de temperatura. Estos cambios alteran la estructura molecular del material, modificando sus propiedades físicas y a veces químicas. Si bien el tratamiento térmico suele aplicarse a aleaciones metálicas, también puede utilizarse en diversos procesos, desde el tostado de granos de café hasta la fabricación de objetos de plástico, vidrio o cerámica. El recocido es un proceso que tiene como finalidad alivianar las cargas internas residuales ocasionadas por el proceso de conformado. Tiene la misma función en el vidrio que la que tiene en el metal. Implica calentar el material a una temperatura elevada, comúnmente de 500 grados centígrados, durante cierto tiempo, con el fin de eliminar las tensiones y gradientes de temperatura. Posteriormente, enfriar lentamente el vidrio para suprimir la formación de tensiones. Seguidamente se enfría más rápido a temperatura ambiente. Los factores tales como temperaturas, velocidades de calentamiento y enfriamiento dependerán del espesor del vidrio. El recocido se realiza en hornos tipo túnel, denominados LERS, donde el vidrio fluye a través de la cámara caliente en cintas transportadoras. Los quemadores se encuentran solo en el extremo fondal del horno. En esta forma el vidrio experimenta calentamiento y enfriamiento enriquecido. Templado o temple. El templado tiene principalmente la función de aumentar la tenacidad del vidrio. Para el proceso del templado, el vidrio se vuelve a calentar justo por debajo del punto de fusión para luego enfriarlo rápidamente con aire, lo que crea una mayor compresión superficial en el borde del vidrio. En este proceso, también conocido como revenido físico, las superficies del vidrio caliente se enfrían con rapidez por medio de la corriente de aire. Se contraen y al principio se desarrollan esfuerzos de tensión en ellas. Conforme el vidrio empieza a enfriarse, se contrae. Después, las superficies del vidrio, una vez solidificadas, son forzadas a contraerse. En consecuencia de ello, desarrollan esfuerzos residuales de compresión, en tanto que en el interior se desarrollan esfuerzos de tensión. Los esfuerzos superficiales de compresión mejoran la resistencia del vidrio de la misma manera que lo hace en los metales y otros materiales. Cuanto mayor sea el coeficiente de expansión térmica del vidrio y menor su conductividad térmica, mayor será el nivel de esfuerzos residuales desarrollado
Por lo tanto, el vidrio se volverá más resistente. El temple térmico requiere de un tiempo relativamente corto, es decir, minutos, y se aplica a la mayoría de los vidrios. Debido a la gran cantidad de energía almacenada en los esfuerzos residuales, el vidrio templado se desmorona en una gran cantidad de piezas cuando se rompe. Se define por vidrio templado aquel que tiene una compresión superficial mínima de 10.000 psi, una compresión en los bordes no inferior a 9.700 psi o que cumpla la norma ANSI Z97.1. Semitemplado. El vidrio semitemplado generalmente se especifica cuando se necesita una resistencia adicional para aguantar la presión del viento, el estrés térmico o los dos combinados, pero no se requiere la resistencia o el patrón de ruptura de seguridad del vidrio totalmente templado. El vidrio templado se define como el que tiene una compresión superficial de 3.500 a 7.500 psi. No se especifica ningún requisito de compresión en los bordes. Para hacer el vidrio semitemplado, el vidrio se vuelve a calentar después de deformarse justo por debajo del punto de fusión y luego se enfría con aire más lentamente que el vidrio templado. Este enfriamiento más lento forma una superficie comprimida que aumenta su resistencia aproximadamente el doble de la resistencia del vidrio recocido o sin tratar. Prevenido químico. En este proceso el vidrio se calienta en un baño de nitrato de potasio o sulfato de potasio o nitrato de sodio fundido, dependiendo del tipo de vidrio. Después se producen intercambios iónicos con átomos más grandes que reemplazan los más pequeños en la superficie del vidrio, por lo que se desarrollan esfuerzos residuales de compresión en la superficie. Esta condición es similar a la creada al forzar una cuña entre dos ladrillos de una pared. Impregnación de calor, también conocida como head soaking, es un proceso utilizado para ayudar a reducir la incidencia de ruptura espontánea debido a inclusiones inusuales e infrecuentes de sulfuro de níquel o daños en vidrio templado durante su procesamiento y antes de que llegue al campo. Implica colocar el vidrio templado dentro de una cámara y elevar la temperatura aproximadamente a 287 grados Celsius para acelerar la expansión del sulfuro de níquel y hacer que el vidrio se rompa en la cámara de impregnación de calor, reduciendo así el riesgo de ruptura potencial en el campo. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que el método de impregnación de calor no garantiza una eliminación del 100% de la ruptura espontánea. Además, el proceso puede crear otros riesgos. Intercambio iónico es un proceso utilizado por Corning, una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de vidrios para aplicaciones industriales y científicas, con el fin de fortalecer el Gorilla Glass, que es un vidrio de aluminio silicato. En el proceso, las fracciones de vidrio se sumergen en un baño caliente de potasio, la cual está siendo fundida aproximadamente a unos 400 grados Celsius, lo que genera que los iones de sodio en la superficie de la pieza sean reemplazados por iones de potasio en el proceso final. Químicamente, el sodio y el potasio son metales alcalinos, pero en el caso del potasio sus iones son más grandes que los del sodio, por ende ocupan un mayor volumen para generar un estado de compresión en la superficie, para cuando las piezas se enfrían. El resultado es básicamente el mismo que da un tratamiento térmico para templar vidrio.